Crees que sabes quiénes son los criminales más peligrosos del planeta, pero, ¿y si te dijera que la lista de los 10 más buscados del FBI no es lo que parece? Imagina una galería, un salón muy exclusivo, pero en lugar de obras de arte, en las paredes cuelgan 10 fotografías, 10 rostros. Algunos te miran directamente, con un desafío helado en los ojos. Otros son de perfil, desenfocados, capturados en un momento que no eligieron, antes de convertirse en leyendas oscuras, cada uno con un precio sobre su cabeza, cada uno un fantasma en el sistema. Esta no es una simple galería, esta es la lista oficial de los 10 fugitivos más buscados del Buró Federal de Investigaciones. Y no es una novedad de Internet ni un reality show, es una herramienta de poder, una tradición casi sagrada para la ley que se remonta a 1950. Fue creada con un solo y desesperado propósito: pedir tu ayuda, la ayuda del público, para encontrar a las sombras que caminan entre nosotros. Pero no nos engañemos, no cualquiera llega aquí. Para entrar en este club tan selecto, no basta con cometer un crimen. Necesitas una orden de arresto federal por delitos que hacen temblar a la sociedad, homicidios que acaparan titulares, narcotráfico a una escala que mueve la economía de un país pequeño, terrorismo que amenaza la seguridad nacional, o estafas tan masivas que dejan a miles de familias en la ruina. El FBI te lo advierte en cada ficha, en letras mayúsculas: armado y peligroso. No es una sugerencia, es una promesa. Y las recompensas, las recompensas pueden alcanzar los $5 millones. $5 millones. Detente un segundo a pensar qué clase de persona tienes que ser, qué nivel de caos tienes que haber desatado, para que tu captura valga esa fortuna. Y aquí es donde la lista actualizada a abril de 2025 se pone fascinante. Porque ya no es solo el mafioso de las películas de Coppola. El molde se ha roto. Sí, por supuesto que están los capos, los líderes de cárteles transnacionales con ejércitos privados a su disposición, hombres que negocian con toneladas de cocaína como si fueran materias primas. Pero junto a ellos, el FBI ha colocado rostros que representan una nueva era del crimen. Una misteriosa reina de las criptomonedas que ejecutó una de las estafas más grandes de la historia y se desvaneció con miles de millones. Un genio de las finanzas acusado de fraude a nivel mundial. E incluso asesinos locales, personas que podrían haber sido tus vecinos y que un día cometieron un acto terrible y simplemente se esfumaron, cruzando la frontera como si se los hubiera tragado la tierra. Y esa, justo esa, es la primera revelación de nuestro viaje. La lista de los más buscados no es simplemente un top 10 de la maldad, es un documento vivo. Es un espejo que refleja las prioridades, los miedos y las batallas más urgentes de las autoridades estadounidenses en este preciso momento. Nos dice qué tipo de crimen, qué tipo de fugitivo, les quita el sueño por las noches. Así que en este video, no vamos a limitarnos a leer nombres y cargos. Eso es superficial, es quedarse en la foto del cartel. Nosotros vamos a decodificar esta lista. Vamos a ir más allá del se busca. Vamos a intentar entender la historia que se esconde detrás de cada fugitivo, el poder real que ostentan, y lo que es aún más importante, qué nos dice su presencia en esta lista sobre el mundo en el que vivimos. Y para empezar, tenemos que mirar a los que ocupan la cima de esta pirámide delictiva, los titanes, los que no solo dirigen operaciones criminales, sino que controlan territorios, corrompen gobiernos y manejan rutas que valen miles de millones de dólares. Individuos por los que el Departamento de Estado de Estados Unidos está dispuesto a pagar la recompensa máxima. Son los amos de un juego mortal, y sus historias son la primera pieza de este complejo rompecabezas. $5 millones. No es una cifra al azar, es el precio de entrada a la élite del inframundo. Para que el gobierno de Estados Unidos ponga esa cantidad sobre tu cabeza, tienes que ser más que un simple criminal, tienes que ser un pilar del crimen organizado. Un director general de una empresa multinacional cuyo producto es el caos, la droga y la muerte. Y en la lista de 2025, hay 3 hombres que encajan perfectamente en esa descripción. 3 titanes. El primero es un nombre que resuena con violencia en toda Centroamérica. Julian Adonai Archaga Carias. Tal vez lo conozcas por su apodo, el Porky. Él es, según el FBI, el máximo líder de la Mara Salvatrucha, la MS-13, en Honduras. Y si crees que la MS-13 es solo una pandilla callejera, estás muy equivocado. Bajo líderes como Archaga Carias, se ha transformado en una franquicia del terror.
una organización con tentáculos en el tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro y el asesinato por encargo. El FBI lo acusa de conspiración para delinquir bajo el Estatuto Rico, que, para que nos entendamos, significa dirigir una organización criminal como si fuera una empresa, además de tráfico de cocaína y posesión de armas de guerra. Pero su leyenda no se forjó solo en los negocios sucios, sino en su audacia. En 2015, fue capturado en Honduras. Parecía una victoria para la ley, pero en febrero de 2020, durante una audiencia judicial, ocurrió lo impensable. Un comando de 20 hombres armados, disfrazados con uniformes de la policía y el ejército, irrumpieron en el tribunal, desataron un infierno de balas, mataron a varios policías y se llevaron a El Porky en una operación de extracción militar. Suena a guión de cine de acción, ¿verdad? Pero ocurrió. Y desde ese día, Julian Adonai Archaga Carias es un fantasma muy ocupado que, según las autoridades, sigue dirigiendo las operaciones de la MS-13 desde la clandestinidad, coordinando envíos de cocaína a Estados Unidos y ordenando la violencia que mantiene a comunidades enteras bajo su yugo. Por eso, su rostro vale $5 millones. El segundo titán nos lleva a México, al corazón de la leyenda del narcotráfico, Sinaloa. Su nombre es Fausto Isidro Meza Flores, su alias, el Chapo Isidro. No es el que estás pensando, pero su historia es igual de escalofriante. El FBI y el Departamento de Estado lo identifican como el líder del cártel Meza Flores, una organización brutalmente eficiente. Desde al menos 2005, el Chapo Isidro ha estado inundando Estados Unidos con veneno, cocaína, heroína, metanfetaminas, marihuana, todo a gran escala. Lo que lo hace especialmente peligroso es que él y su cártel nacieron y crecieron en la mismísima cuna del cártel de Sinaloa, operando como una organización rival. Imagina el nivel de violencia y astucia que se necesita para sobrevivir y prosperar, compitiendo directamente con los narcos más poderosos y conocidos del planeta. Fausto Isidro Meza Flores no es solo un traficante, es un superviviente y un estratega en la guerra más sangrienta del mundo. Su cabeza, también, tiene un precio de $5 millones. Y de México, saltamos a Colombia, donde el crimen y la ideología se funden en una mezcla letal. Aquí encontramos al tercer titán, Wilber Villegas Palomino. Él no lidera un cártel tradicional, está vinculado al Ejército de Liberación Nacional, el ELN, una guerrilla que el gobierno de Estados Unidos clasifica como una organización terrorista extranjera. Villegas Palomino es la pieza clave en la maquinaria financiera del ELN. Su especialidad, según el Departamento de Estado, es el narcoterrorismo. Es decir, utiliza el tráfico de cocaína a gran escala, no solo para enriquecerse, sino para financiar una insurgencia, para comprar armas, reclutar soldados y continuar una guerra. Su red se extiende desde las selvas de Colombia, pasa por Venezuela y atraviesa Centroamérica, todo con un destino final, las calles de Estados Unidos. La recompensa por su captura es, como no, de $5 millones. Aquí los tienes. Un líder de pandillas con poder militar, un capo de la droga forjado en la cuna de los cárteles y un narcoterrorista que financia una guerra. 3 modelos distintos de poder criminal que demuestran que el crimen organizado ya no tiene fronteras. Pero, ¿cómo es posible que estos hombres, y otros como ellos, mantengan un control tan férreo? ¿Es solo por el miedo que inspiran sus ejércitos de sicarios? ¿O hay algo más complejo y perturbador? A veces, en los pueblos y regiones que el Estado ha olvidado, estos monstruos son vistos como benefactores, como héroes. Y desmontar ese peligroso mito es el siguiente y crucial paso en nuestro viaje. La pregunta quedó en el aire, y es una pregunta incómoda. ¿Cómo pueden hombres como Archaga Carias, Meza Flores o Villegas Palomino mantener su poder? El miedo es una parte de la respuesta, sin duda. El terror es una herramienta eficaz, pero no es la única. Para entender de verdad su longevidad, su capacidad para evaporarse, tenemos que explorar un mito peligroso. El mito del narco bueno, el criminal que se convierte en el benefactor, el monstruo que la gente aplaude. Esto no es una generalización, es un patrón documentado, una estrategia de poder tan real como las balas y la cocaína. Y para entenderla, tenemos que mirar a la historia. El caso más emblemático, el padrino de esta estrategia, fue Pablo Escobar en Colombia. En Medellín, mientras libraba una guerra contra el Estado que dejó miles de muertos,
simultáneamente construía una base de lealtad inquebrantable entre los más pobres. El ejemplo más claro es el barrio Pablo Escobar. Antes, era un gigantesco basurero donde cientos de familias vivían en la miseria. Escobar llegó y construyó más de 800 viviendas, una iglesia, escuelas y centros de salud. Se lo dio todo a esa gente. No era un préstamo, era un regalo. Para el gobierno, era el narcoterrorista número 1. Para los habitantes de ese barrio, era el patrón. Un Robin Hood paisa que les dio la dignidad que el Estado les había negado. Cuando murió en 1993, miles de personas lloraron su muerte en las calles. A día de hoy su tumba sigue siendo un lugar de peregrinación. Este modelo fue copiado y perfeccionado en México. Pensemos en Joaquín El Chapo Guzmán. En su tierra, el estado de Sinaloa, y especialmente en las zonas rurales y montañosas como su pueblo natal, La Tuna, él era la ley y el gobierno. Donde el Estado no llegaba con carreteras, él las pavimentaba. Donde no había luz, él llevaba la electricidad. Construía iglesias, patrocinaba fiestas patronales y, sobre todo, daba trabajo. Era el empleador más grande de la región. El resultado, cuando fue capturado en febrero de 2014, cientos de personas salieron a las calles de Culiacán a protestar. Llevaban pancartas que decían: "Exigimos la liberación del Chapo", y "Chapo, te queremos libre". No eran sicarios, eran ciudadanos comunes defendiendo al hombre que a sus ojos les había dado más que su propio gobierno. Pero quizás el caso más extremo es el de Nazario Moreno González, alias El Más Loco, fundador del cartel La Familia Michoacana. Él llevó el mito a otro nivel, el nivel divino. Escribió su propio libro, una especie de Biblia con un código de conducta llamado Pensamientos, y se presentó a sí mismo y a su cartel como una fuerza de justicia divina, enviada por Dios para proteger al pueblo de Michoacán. Construyó capillas y altares en su propio honor, fomentando un culto a su persona como si fuera un santo, San Nazario. La gente le rezaba, le pedían milagros, crearon una narcorreligión a su alrededor. Entendamos lo que estamos viendo. Esto no es bondad, es la estrategia más inteligente y perversa de todas. Es una inversión. Cada casa que regalan, cada carretera que pavimentan, compra silencio, compra ojos y oídos que les avisan cuando se acerca el ejército o la policía. Crea un escudo humano, una barrera de lealtad popular que hace casi imposible que las autoridades lleguen a ellos. Es una campaña de relaciones públicas para lavar su imagen, para pasar de ser parásitos a ser proveedores. Es un pacto con el diablo. Y la gente lo acepta porque a menudo el Estado les ha dejado sin otra opción. Pero el pan que regalan está manchado de sangre. La escuela que construyen se paga con la vida de jóvenes adictos a miles de kilómetros de distancia. Y la paz que ofrecen es, en realidad, un monopolio de la violencia. Ellos deciden quién vive, quién muere y quién paga. Este mecanismo de control social es una de las razones por las que estas figuras se vuelven casi intocables en sus territorios. Pero no todos los fugitivos de la lista de los más buscados comandan ejércitos o aspiran a ser santos. Algunos son criminales más íntimos, más personales. Su maldad no se mide en toneladas de cocaína, sino en una sola vida robada. Y su método de escape es diferente. No se basa en el poder, sino en el sigilo, en desaparecer en el anonimato. Ahora, hablemos de los asesinos que se esconden en las sombras. Hemos hablado de imperios, de recompensas de $5 millones y de hombres que mueven ejércitos. Pero la lista de los más buscados del FBI no solo alberga a titanes, también es el último refugio de la justicia para crímenes que son brutalmente íntimos. Crímenes que no sacuden naciones, sino que destrozan familias y comunidades desde dentro. Aquí no hablamos de capos, hablamos de fantasmas, hombres que un día eran parte del tejido social, vecinos, compañeros de trabajo, novios, y al día siguiente se convirtieron en asesinos, y se desvanecieron. Conozcan a Alejandro Rosales Castillo, un ciudadano estadounidense de origen latino. Su historia no es la de un capo de Sinaloa, sino la de un joven en Carolina del Norte. Tenía un trabajo, tenía una relación, una vida. En agosto de 2016, todo eso se hizo pedazos. Las autoridades lo acusan de asesinar a su exnovia, una mujer con la que también trabajaba. Le disparó en la cabeza, abandonó su cuerpo y huyó. Su crimen no desestabilizó la economía global, pero destruyó un universo entero para la familia de la víctima. Tras el asesinato,
Su coche fue encontrado en una estación de autobuses en Phoenix, Arizona. El FBI cree que cruzó la frontera, que se disolvió en México, posiblemente en San Francisco del Rincón o Pabellón de Arteaga, lugares donde podría tener familia o contactos. La recompensa por él no es de 5 millones, es de hasta $100,000, pero para la familia que dejó atrás, su captura no tiene precio. Él es la encarnación del sueño americano convertido en una pesadilla, un fantasma que dejó una herida abierta. Y no es el único. En la lista también encontramos a Omar Alexander Cárdenas, otro joven ciudadano estadounidense. Creció en Silmar, California. En el verano de 2019, frente a una barbería, Cárdenas presuntamente sacó un arma y le disparó a un hombre, matándolo. Un estallido de violencia en un día normal. Y después, el silencio. Como castigo, las autoridades creen que Omar Cárdenas huyó de la justicia, buscando refugio al sur de la frontera, en México o en algún lugar de Centroamérica, donde sus lazos culturales y su apariencia le permitirían mezclarse, desaparecer, empezar de nuevo mientras las víctimas de su pasado siguen esperando justicia. Por él también se ofrecen hasta $100,000. Piensen en el patrón. Estos no son líderes de cárteles que se esconden en fortalezas en la montaña, protegidos por ejércitos. Son individuos acusados de crímenes pasionales, de actos de violencia callejera, que utilizan una de las fronteras más transitadas del mundo como su puerta de escape personal. Explotan la familiaridad, los lazos familiares o la simple inmensidad de un país para convertirse en agujas en un pajar. Su presencia en la lista de los más buscados nos dice algo fundamental. El FBI no solo persigue a los que amenazan la seguridad del Estado, también invierte sus recursos más preciados en cazar a los que rompen el corazón de una comunidad, a los que nos recuerdan que el peligro, a veces, no viene de un país lejano, sino de la casa de al lado. Son la prueba de que no hay herida más profunda que la traición de uno de los tuyos. Pero la violencia física no es la única forma de destruir vidas. En el siglo XXI, los criminales más devastadores no siempre llevan un arma. A veces, llevan un traje de diseñador y una sonrisa encantadora. Y sus armas son nuestra confianza y la tecnología. Hemos hablado de violencia que puedes ver y tocar, la que deja casquillos de bala en el suelo y familias rotas. Pero la lista de los 10 más buscados de 2025 nos enseña que las armas más peligrosas del nuevo siglo no siempre explotan. A veces, simplemente, convencen. Las armas de hoy son el carisma, la seducción y una promesa de hacerte rico rápidamente. Es hora de conocer a la única mujer en esta lista. Y es, posiblemente, una de las criminales más exitosas de la historia moderna. Su nombre es Ruja Ignatova, pero el mundo la conoció como la Crypto Queen, la reina de las criptomonedas. Doctora por la Universidad de Oxford, siempre impecablemente vestida con trajes de diseñador y joyas deslumbrantes, hablando en escenarios de todo el mundo frente a miles de seguidores extasiados. Ruja no encaja en el molde del fugitivo, y precisamente por eso fue tan devastadora. En 2014 lanzó OneCoin, vendiéndola como la próxima revolución financiera, la criptomoneda que superaría al Bitcoin. Prometió riqueza, independencia y un futuro dorado a quien invirtiera. Millones de personas en más de 175 países le creyeron. Invirtieron los ahorros de toda su vida. Hipotecaron sus casas, pidieron préstamos. El problema es que OneCoin era una mentira. No era una criptomoneda real. Era una elaboradísima y gigantesca estafa piramidal. Un esquema Ponzi de manual, disfrazado con la jerga tecnológica de moda. Cuando el castillo de naipes estaba a punto de derrumbarse en octubre de 2017, Ruja Ignatova tomó un vuelo de Sofía a Atenas y se desvaneció. Se esfumó, llevándose consigo un estimado de $4.000 millones de sus inversores. No mató a nadie con sus manos, pero aniquiló los sueños, los futuros y la estabilidad financiera de millones de personas. Su presencia en esta lista es un mensaje claro del FBI. El fraude a esta escala es una amenaza para la seguridad global. Es un crimen que, aunque no derrama sangre, deja un rastro de destrucción masiva. Y junto a la reina, encontramos otros rostros del fraude moderno, como el ciudadano canadiense Ryan Edwin Mostafa Wedding. Él representa otro tipo de depredador financiero. El FBI lo busca por su participación en complejos fraudes financieros, que al final del día se reducen a lo mismo: engañar a la gente para robarle su dinero. Son los arquitectos de esquemas que a menudo se aprovechan de la confianza,
de la vulnerabilidad y del deseo humano de tener una vida mejor. La inclusión de Ignatova y Wedding en la lista de los más buscados es un punto de inflexión. Nos dice que el campo de batalla ha cambiado. La justicia ya no solo persigue a sicarios en motocicletas, sino también a genios del marketing en jets privados. El FBI está reconociendo que un teclado en las manos equivocadas puede causar tanto o más daño que un arsenal. Estos criminales de cuello blanco comparten un rasgo fundamental con los capos y los asesinos: su profundo desprecio por la vida humana. Para ellos, las personas no son personas, son objetivos, son cifras en una hoja de cálculo, son un medio para un fin. Pero en medio de toda esta complejidad, los imperios de la droga que actúan como estados y las estafas digitales que operan en el ciberespacio, la lista de los más buscados siempre nos devuelve a una verdad más simple y mucho más oscura. A veces, el crimen no tiene una lógica de poder o de dinero. A veces, es solo brutalidad en su forma más pura. Crímenes que hielan la sangre, no por su escala, sino por su inexplicable crueldad. Hemos buscado la lógica del poder en los cárteles y la lógica del dinero en las estafas, pero algunos nombres en la lista de los más buscados nos obligan a abandonar toda lógica, nos enfrentan a una verdad incómoda. A veces, la violencia no tiene un gran propósito, simplemente es pura, irracional y absolutamente aterradora. La historia de Bhadresh Kumar Chetanbhai Patel comienza en el lugar más mundano que puedas imaginar, una tienda de donuts en Hanover, Maryland, un lugar de rutina, de café por la mañana y dulces por la tarde. Patel, de origen indio, trabajaba allí en el turno de noche junto a su joven esposa Palak. Una noche de abril de 2015, las cámaras de seguridad grabaron algo que transformaría ese lugar cotidiano en el escenario de un horror. Patel y su esposa caminan juntos hacia la cocina, fuera de la vista de los clientes. Momentos después, solo él regresa. La investigación revelaría que en ese cuarto trasero, Patel apuñaló a su esposa repetidamente con un cuchillo grande hasta matarla. Luego, con una calma que hiela la sangre, salió de la cocina, caminó por la tienda y se fue, desapareciendo en la noche. Cogió un taxi a un hotel cerca del aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey. Se registró, durmió y a la mañana siguiente se marchó. Nadie lo ha vuelto a ver. No hay un imperio criminal detrás de él. No hay una estafa de miles de millones. Solo un acto de violencia doméstica de una brutalidad extrema, seguido de una huida metódica y fría. ¿Por qué lo hizo? Nadie lo sabe con certeza. Y es esa ausencia de una razón grandiosa lo que lo hace tan espeluznante. Su presencia en la lista nos recuerda que el monstruo más aterrador puede ser el que se esconde detrás de una cara familiar, en el lugar más ordinario. De la violencia que implosiona en un espacio cerrado, nos vamos a la que explota y consume un país entero. Nos vamos a Haití para conocer a Vitelhomme Innocent. Su apellido, Inocente, es una burla cruel a la naturaleza de sus crímenes. Él es el líder de la pandilla Crash Barrier, uno de los actores clave en el descenso de Haití al caos. No opera con la sutileza de un estafador ni con la estrategia de un capo que busca el apoyo del pueblo. Su poder se basa en el terror en su forma más pura. El FBI lo busca por secuestro, crimen organizado y por su presunta implicación en el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021. Su especialidad es el secuestro de ciudadanos, incluyendo estadounidenses, a cambio de un rescate. Trata a los seres humanos como si fueran mercancía, como palancas en su juego por el poder y el dinero en un país que se desmorona. Vitelhomme Innocent representa lo que ocurre cuando el orden se colapsa y los depredadores toman el control. No busca construir, solo dominar. No ofrece un pan envenenado como los narcobenefactores. Te arrebata el pan y te pone un precio a cambio de tu vida. Aquí tenemos los dos polos de la brutalidad. La de Patel, una violencia íntima, personal, que surge en la quietud de una cocina, y la de Innocent, una violencia expansiva, política, que se alimenta del caos de una nación fallida. El primero es el monstruo que puede estar a tu lado. El segundo es el monstruo que se adueña de tu calle. Lo único que los une es la total y absoluta deshumanización de sus víctimas. Hemos visto a los titanes, a los asesinos sigilosos, a los estafadores y a los brutos, 9 rostros que representan el presente del crimen en la lista del FBI. Pero ¿qué pasa con el 10º puesto? ¿Qué ocurre cuando uno de estos fantasmas es finalmente atrapado por la red? La lista de abril de 2025 tiene una historia así, una historia de un fugitivo que ya no huye. Y su captura lo cambia todo.
Hemos recorrido una galería de horrores, 9 rostros, 9 fantasmas que aún deambulan por el mundo, escondidos en las sombras del poder, del anonimato o de la tecnología. Pero la lista de los 10 más buscados de abril de 2025 tiene una particularidad, un 10º puesto que no es un fugitivo, es un trofeo. Es la prueba de que la red, tarde o temprano, se cierra. Hablemos del hombre que fue el 10º más buscado, y ya no lo es. Francisco Javier Román Bardales. Originario de El Salvador, su historia está entrelazada con la de uno de los titanes que ya conocimos. Román Bardales era, según el FBI, un colaborador clave de la MS-13. No era el gran líder como el Porky, pero su rol era igual de vital. Era un facilitador, un engranaje en la maquinaria del terror. Su trabajo consistía en ayudar a que las operaciones de la pandilla fluyeran sin problemas a través de las fronteras de El Salvador, México y Estados Unidos. Era uno de esos hombres indispensables que operan tras bambalinas, permitiendo que los líderes sigan dando órdenes y que la violencia no se detenga. Durante un tiempo, fue uno más de los fantasmas. Su rostro en la lista, su nombre circulando por las agencias de la ley, con la advertencia de armado y peligroso. Vivió la vida del fugitivo, la paranoia, el constante mirar por encima del hombro, el saber que cada nuevo día podía ser el último en libertad. Y ese día llegó. En marzo de 2025, el fantasma fue atrapado. Francisco Javier Román Bardales fue arrestado en Veracruz, México. No hubo una fuga espectacular, no hubo un último desafío, simplemente el largo brazo de la ley, fruto de la colaboración entre múltiples agencias y países, finalmente lo alcanzó. El sistema funcionó. Su captura es, quizá, la parte más importante de toda esta historia. ¿Por qué? Porque envía un mensaje ensordecedor a los otros 9. Le dice a Yulan Adonai Archaga Carias, escondido en su refugio, que su escape de película no lo hace invencible. Le dice a Ruja Ignatova, donde sea que esté disfrutando de sus miles de millones, que el dinero no puede comprar el anonimato para siempre. Le dice a Alejandro Rosales Castillo y a Bhadresh Kumar Patel, que no importa cuán profundo se escondan, la memoria de la justicia es larga. La captura de Román Bardales demuestra que la lista no es un simple muro de la vergüenza, es un arma activa, es una herramienta de presión psicológica constante. Pone a millones de ciudadanos como potenciales informantes, fuerza a los fugitivos a cometer errores, transforma su libertad en una jaula sin barrotes. El espacio vacío que dejó en la lista es más poderoso que cualquier fotografía, porque es un recordatorio de la inevitabilidad. Y este ciclo de fuga y captura, de notoriedad y caída, nos lleva a la pregunta final, la más importante de todas. Ahora que hemos mirado a cada uno de estos 10 individuos a los ojos, los que corren y el que fue atrapado, ¿qué es lo que vemos en realidad? ¿Qué imagen nos devuelve el reflejo de este espejo roto que llamamos la lista de los más buscados? Y así, el hueco que dejó Francisco Javier Román Bardales en la lista espera a ser llenado. Un ciclo que no se detiene. Hemos mirado de cerca a los titanes, a los asesinos, a las estafadoras y a los brutos. Hemos visto al fantasma que fue capturado. Y ahora debemos dar un paso atrás y responder la pregunta más importante. ¿Qué estamos viendo realmente? ¿Qué nos dice esta colección de rostros sobre el mundo en el año 2025? La respuesta es que la lista de los 10 más buscados no es un catálogo de monstruos, es un espejo roto, y cada fragmento de ese espejo nos refleja una verdad incómoda sobre nosotros mismos. Miren a los titanes, Archaga Carias, Meza Flores, Villegas Palomino. Ellos son el reflejo del fallo estatal, prosperan en el vacío que dejan los gobiernos débiles, la corrupción y el abandono. Crean narcoestados paralelos con sus propias leyes, ejércitos y economías. Son el síntoma de una demanda insaciable de drogas en el norte y una desesperada falta de oportunidades en el sur. Miren el mito del narco bueno que construyeron figuras como Escobar o El Chapo. Ese es el reflejo de nuestras más profundas fracturas sociales. Es el rostro de la desigualdad extrema. Nos muestra a comunidades tan olvidadas que están dispuestas a aceptar la caridad de un asesino a cambio de la dignidad y las necesidades básicas que su propio país les niega. Miren a los asesinos en la sombra como Alejandro Rosales Castillo u Omar Alexander Cárdenas. Ellos reflejan las complejidades de un mundo globalizado. Nos muestran cómo las fronteras, que para muchos son barreras, para otros son rutas de escape.
Son la prueba de que las tragedias más personales pueden convertirse en complejos desafíos internacionales que requieren la cooperación de varias naciones. Miren a los criminales de cuello blanco como Ruja Ignatova. Ella es el reflejo de las vulnerabilidades de nuestra era digital. Es el espejo de nuestra propia codicia, de nuestro deseo de riqueza instantánea y de nuestra fe, a veces ciega, en la tecnología. Su éxito se construyó sobre la explotación de las esperanzas en un sistema económico cada vez más complejo y desigual. Y miren a los rostros de la brutalidad pura como Bhadresh Kumar Patel o Vitelhom Innocent. Ellos son el reflejo de nuestros miedos más primarios. El miedo a la violencia que puede estallar en la intimidad de un hogar y el miedo al caos total cuando la sociedad se desmorona y los depredadores campan a sus anchas. Esa es la revelación final. Estos 10 individuos no surgieron de la nada, son el resultado, son los síntomas de una enfermedad mucho más grande. La lista del FBI es la respuesta necesaria a esos síntomas, un intento de extirpar los tumores más visibles y peligrosos, pero no cura la enfermedad. Al final, este viaje no era solo para conocer los nombres de los 10 criminales más buscados del planeta, era para entender las grietas de nuestro mundo que les permiten existir. Porque mientras existan esas fracturas, la pobreza, la corrupción, la desigualdad, la violencia y la desesperación, siempre habrá nuevos monstruos que se alimenten de ellas. La verdadera pregunta no es quién será el siguiente en la lista, sino qué haremos todos para que, algún día, esa lista ya no sea necesaria.